Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si es la primera vez que estáis aquí, yo soy Rosa Fernández, asesora de imagen, formadora especializada en CETS y Community Manager. Y ya hace como muchas sesiones, porque ya vamos, yo creo, por el directo número 20. Y lo que estamos haciendo es realizar píldoras de contenido relacionados con la imagen personal. Ya tengo a Abel por ahí y ahora se conectará. También ya podemos decir, ya tenemos fechas para los webinars que ya hace como bastante tiempo que lo estamos anunciando, pero por fin sí. Ya, bueno, esta mañana ya habréis visto que en Instagram ya hemos puesto el calendario, en Instagram y en otras plataformas. Y ahí lo que hemos hecho es, bueno, aquí. Hemos puesto las fechas y solamente tenéis que entrar en el link de la bio y ahí tenéis unos botones. El primer botón que pone webinar saco, ahí tenéis la lista. Hola, Abel. Hola, ¿qué tal? Pues ahí tenéis la lista para que vosotros podáis ojear, mirar y ver cuál si os interesa alguno. Si os interesa alguno o varios, os podéis apuntar en el formulario y no hace falta que podéis apuntaros a todos y bueno, que son gratuitos. Hola, a ver cómo va. Bien, bien, bien. Aquí me estaba resituando yo, las limitaciones que tiene Instagram, que por un lado nos ha servido mucho durante este tiempo de confinamiento para poder hacer charlas y tener ahí nuestros grupitos. Pero sí que es verdad que, como ya sabéis, los que me conocéis, que a mí me gusta mucho interactuar con mis cosas y mis carteles y mis pizarras, pues bueno, me voy acomodando y casi que no salgo en pantalla. Claro, es un poquito lo que tiene este sistema. Entonces, lo que voy a mirar de inclinar un poquito más el... Vale, sí. Así, para que se me vea un poquito más. Muy bien. Y Pues a razón de lo que decía Rosa, la ventaja que tenemos cuando entremos ya en los webinars organizados por nosotros mismos, pues que será mucho más fácil, tendremos más capacidad de interactuar y yo tendré más capacidad de moverme con mis cosas, con mis recursos. Sí, la pantalla también es más grande, hay más campo de visión y sí que es verdad que se agradece. Y también se acerca un poco más a la presencial, que ahora no podemos interactuar tanto. Exacto. Aún así, hay alguien que de vez en cuando escribe alguna cosita en los comentarios del directo de Instagram, que es de muy agradecer, pero sabemos que la dificultad que esto tiene. Sabemos en realidad que Instagram los directos de Instagram no están pensados para un formato como nosotros queremos forzarlo, sino que sabemos que es pues, simplemente para ponerte delante, contar cositas, poner algo de música, en fin, hacer un poquito de sus cosas. Ahí tenemos a Laura que nos saluda. Hola, Laura. Hola. Y entonces, dentro de lo que da de sí este sistema, pues bueno, hemos creado estos formatos para compartir cosas y quiero anunciar que muy pronto vamos a tener unos directos de charlas entre colegas de coach, porque lo que es. Y ahí lo dejo para los que conocen este eslogan, que es como un grito de guerra, que creamos en su día un grupo de compañeros de coach. Y muy prontito vamos a empezar a tener estas charlas, pronto pondremos ya las convocatorias, comenzaremos con empezaremos con Elizabeth primero, nuestra compañera Elizabeth, y luego pasaremos a Estrella. Y luego ya vamos a ver si se va animando más colegas de nuestro grupo de lo que es. Muy Así bien, que ahí está. Perfecto. Bueno, a ver, también lo recuerdas un poquito rápido, es consultor de imagen, es coach SEO de ARCO y también hoy vamos a seguir tratando el tema del coach ocupacional. Ajá. Pero parece que hoy nos vayas a enseñar a arreglar impresoras, porque el título es cómo manejar a tu impresora saboteadora, pero yo me imagino que es una moraleja o algo, ¿no? Bueno, cuidado, es que os quería contar, en mi casa estuvimos a punto de llamar a un exorcista. Sí, porque resulta que, bueno, yo no sé si era de tanto ver el cuarto milenio o el quinto milenio, y en mi casa, que mi mujer es muy aficionada a estos temas, de cosas sobrenaturales, el tema de los extraterrestres y los ovnis, bueno, pues todo es posible, ¿no? El caso es que hubo un momento en el que yo me planteé y digo, seguro que tenemos aquí un espíritu metido dentro de la impresora. La impresora llegó a intentar sabotearnos, ¿no? Y yo recuerdo hace mucho tiempo de esto, que resulta que, me acuerdo un día, un sábado por la tarde, serían las 7 o así, y de repente la impresora fue poseída por un espíritu. Yo no me di cuenta, pero me lo hizo saber mi hijo. Y me llama y dice, papá, dice, mira, que no voy a poder presentar el trabajo de clase el lunes a primera hora. Digo, ¿y qué ha pasado? ¿Que no lo has podido hacer?
Sí, sí, lo tengo hecho, pero es que la impresora se ha quedado sin tinta. Digo, ¡ay, la hostia! Digo, la impresora se ha quedado sin tinta. Digo, digo, pues qué cabrona, ¿no? La impresora, fíjate, ¿no? Se ha quedado sin tinta, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí que la impresora tenía vida propia. Que la impresora tenía la capacidad de quedarse sin tinta, ella, a posta, adrede, y además, bueno, en aquella ocasión, pues yo qué hice, pues corriendo, digo, venga Samuel, vamos corriendo a coger el coche, eran las 7, 7:30, aún podemos pillar alguna área de superficie estas abierta, podemos ir a Mediamar, podemos ir a Leznaz, donde sea, a comprar una tinta, porque esta cabrona va y se queda sin tinta. Claro, fíjate, yo me di cuenta, digo, fíjate que lista la impresora, ¿no? Ese es el argumento de mi hijo, que sabe, la impresora sabe que él necesita imprimir un trabajo importante y va y se queda sin tinta. Es que también la impresora tela, ¿eh? Impresora tela No amarilla. ponerse un lunes a la tarde. Un viernes al sábado a la tarde. Claro, lo que dices tú, se puede haber quedado sin tinta el lunes, el martes, o a lo mejor, fíjate tú, 10 días antes de él tener que presentar el trabajo. Claro, entonces corriendo nos vamos a buscar un área comercial, encontramos la tinta y salvamos el pellejo. Pudimos contraatacar a la puta impresora. Y ese día le ganamos la batalla a la impresora. Vale, pasó el tiempo y al cabo de un mes o dos, otra vez, o sea, la impresora estaba tranquila, no se manifestaba, no daba señales de vida, estaba quietecita, en paz, no se metía con nadie, hasta que de repente, otro día vuelve a aparecer el espíritu de la impresora saboteadora. Y viene otra vez corriendo Samuel. ¡Papá! ¿Qué pasa? La impresora que se ha vuelto a quedar sin tinta. ¡Haz algo! Dijo, hostia, la impresora otra vez se ha quedado sin tinta. Otra vez. Era un sábado a mediodía, última hora. Pues, ¿cómo sabrá la impresora el día en la que tiene que quedarse sin tinta? Fíjate. ¿Cómo sabe ella que si quiere fastidiar bien se tiene que quedar sin tinta un sábado por la tarde o un domingo por la mañana? Bueno, y luego hay impresoras que luego me he enterado yo, Rosa, hay impresoras que ya tienen mucha maldad, y se quedan sin tinta el domingo por la tarde. Ya, sí, estas también hay. Sí. Aún la nuestra es una impresora mala, pero no muy mala. No. Las hay peores, depende de la referencia, depende el tipo de impresora, ¿vale? Depende, tú miras los numeritos y cuando pone C es cabrona al cuadrado. Claro. Claro, hay que saber comprar una impresora. Decir, bueno, a ver qué impresora me compro yo y qué carácter tiene esa impresora. Bueno, y así nos pasó varias veces hasta que, ostras, llegó un momento en el que estaban las tiendas cerradas. Entonces, claro, hombre, papá, por favor, hazme un papelito para decirle a la profesora que no he podido hacer el trabajo porque la impresora se ha quedado sin tinta. Digo, bueno, pues no sé, pues casi que le pidamos a la impresora que haga el certificado, ¿no? Última hora. Claro. ¿Quién es la culpable de que él no pueda presentar el trabajo? Bueno, la impresora. Claro, sí, la impresora está muy sencillo, ¿no? Claro, él no es el culpable, ¿no? Yo no soy el culpable. Muy bien. Pues aquí tenemos el primer paso de este caminito. Yo no soy culpable del problema. El culpable del problema, en este caso, era la impresora. Que la tía sabía mucho y sabía cuándo tenía que quedarse sin tinta. Pero ¿qué ocurre? Claro, lo bueno, ¿qué tiene de bueno no ser culpable? ¿Qué te parece, Rosa? ¿Qué tiene de bueno no ser culpable? Pues que no es culpa tuya. O sea, y no tienes responsabilidad. Exacto, fíjate. Entonces, es que yo lo quería hacer, pero es que eso, no soy responsable del problema. Yo no soy responsable de ese problema, porque la culpa es de la impresora. Total, que si seguimos este caminito, en el punto 2, tenemos aquí el punto 2. Yo no soy culpable, no soy responsable de ese problema. Y claro, cuando yo no soy responsable de ese problema, ¡ay, qué bueno! ¿eh? Claro, soy libre de culpa. Soy libre de culpa y pena. Es decir, Exacto. la culpa no es mía,
soy libre Sí, de sí. culpa y de pena. Ah, y eso, no sé, cuando tú te sientes que no tienes responsabilidad, ni tienes culpa, ni tienes pena, ¿tú cómo te sientes? Estás más tranquilo en parte, porque Uy, estás súper si no tranquilo. es culpa mía. Claro. Porque fíjate que en esto había un culpable que era la impresora, pero luego había un compinche. El compinche era yo. Claro. Claro, que yo cogía el coche y me iba a comprar la impresora y la tinta. No sé si alguien que nos haya estado escuchando un momentito, a lo mejor tiene algún hijo, o en algún momento dado, ha tenido que ir corriendo al colegio a llevarle el bocadillo, que se ha dejado el bocadillo por la mañana, una bolsa del deporte. Bueno, yo recuerdo cuando mi hijo, alguna vez, pocas, se había dejado la bolsa del deporte y había que ir corriendo, corriendo, corriendo a llevarle la bolsa del deporte. Ahí está Esther. Hola, Esther. La bolsa del deporte. Había un compinche. Me hace recordar esto. ¿Sabéis los corderos y estos animales de la selva que están todo el día bramando? Be, 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 y están a expensas de que el león se los coma o no se los coma. Los animales saben cuando el león tiene hambre. Y parece ser que un león, cuando ya ha comido, se tira un montón de horas. Incluso creo que, depende del bicho que se haya comido, puede estar hasta un día entero o dos, adormilado, haciendo la digestión. Claro, mientras tanto el cordero lo que hace es balar, decir, ve, o hacer el ruido que toque, ¿no? Y cuando el león se despierta, ¿no? Pues claro, dices, bueno, es que el león me va a comer. ¿Sí? Claro, entonces, que le coma el león o no, pues va a depender del hambre que tenga el león. Y va a depender de todo el rato que el león esté durmiendo. Mientras el león esté durmiendo, pues yo no tengo problemas, ¿sí? Claro, pero fíjate, ¿no? Que cuando uno no es culpable, se libera, se siente relajado, porque en el fondo piensa, ¡ay, qué bonito esto, eh! Ah, que soy inocente, exacto. Soy inocente. ¡Ay! ¿Qué nos aporta sentir que somos inocentes? No, si no es la culpa no es mía. Mira, esta mañana estamos con un grupo de formación y un grupo que terminamos la semana pasada, donde ahí está Esther, que está por ahí, Zapatero, y hablábamos claro, de cuántas formas tenemos de exculparnos. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, uy, me han tumbado por el inglés. Como si hubiera un señor que se llama inglés, que está allí y te tumba en la entrevista. Uf, me he puesto muy nervioso porque es que el entrevistador era muy borde. La culpa de que yo me ponga nervioso no es mía. ¿De quién es? Del entrevistador. Que además es muy borde. Claro, las preguntas son un lío. Hay preguntas que son muy liosas. Fíjate, preguntas que son como si tuvieran vida propia las preguntas. Yo puedo ser muy lioso, pero una pregunta es liosa. ¿Puede una pregunta ser como una persona? Fíjate nuestro hablar, cómo estamos calificando. Y mi hijo decía que la impresora se había quedado sin tinta, ella solita. Claro, sí, sí. Pero claro, con ese argumento, lo que tenemos es Que la somos inocentes. inocencia. No es nuestro problema. Entonces, claro, llegamos a un punto muy curioso. Por lógica, si yo no formo parte del problema, Sí, si yo no formo parte del problema, lógicamente, tampoco puedo formar parte de la solución, ¿no? claro. Si el problema no es mío, si yo no tengo ese problema, si yo soy inocente, quiere decir que yo no soy culpable, no formo parte del problema, no lo he causado yo, sino que es ajeno, es de la impresora, es del entrevistador, es de quien sea. Si yo no formo parte del problema, no problem, no solution. Claro. No formo parte de la solución, no puedo formar parte de la solución. ¿De acuerdo? Pero claro, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo alguna dificultad y no puedo participar en la solución, ¿qué es lo que nos viene entonces? Si yo no tengo capacidad de acción, ¿qué es aquello que entonces puede sobrevenirme?
¿Qué te parece? Claro, te sientes frustrado porque como no puedes intervenir ni puedes hacer nada. Claro. El precio de la inocencia Claro. es la impotencia. El precio de la inocencia es la impotencia. Paso 6. Luego al final haremos una pizarra, una foto. Y si alguien quiere la fotografía de esta pizarra, lo pedís ahí en... Perfecto, sí. ¿Lo pueden solicitar? ¿Dónde es? Bueno, lo pueden dejar en un comentario de estos o si no en un mensaje privado también en la cajita de info pueden enviar mensaje ahí. Muy bien. Claro, el siguiente paso sería, fíjate, ¿qué pasa en el momento en el que yo estoy siendo impotente? ¿Qué pasa con la impotencia? Y ahora viene un poco lo que tú estabas comentando, Rosa. ¿Qué pasa con la impotencia? La impotencia nos lleva a una cadena. Nos lleva al paso de la resignación. Voy a coger un par de imanes de aquí. Muy bien. Me lleva a la resignación. Y una vez estoy en esa resignación, van emergiendo emociones complementarias, emociones derivadas, que serán, por un lado, voy a llegar al resentimiento y por otro lado, como tú decías, a la frustración. Al resentimiento, aquí, y a la frustración. Aquí está. Todo porque hemos decidido declararnos inocentes frente a un problema. Porque hemos decidido declararnos no culpables frente a una situación que se nos pone delante. En este caso, yo le decía a Samuel, digo, a ver, pero ¿cuál es el problema? Que la impresora se ha quedado sin tinta. Digo, ya, si ya te he entendido que la impresora se ha quedado sin tinta. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes tú? Y él insistía, en la impresora que se ha quedado sin tinta. Y yo le volvía a insistir, Samuel, pero entonces, mira, el MediaMarkt está cerrado. ¿Dónde está el problema? Llegó un momento en que me dice, se queda así pensando y dice, a ver si el problema lo voy a tener yo. Digo, no lo sé. Digo, o lo tienes tú o lo tiene la impresora. Y se quedó así pensando y dice, a ver si voy a tener que tener en el cajón un cartucho de repuesto yo. A lo mejor. Fíjate, pasó del síndrome de la víctima al síndrome del protagonista. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué crees que ocurrió en el momento en que Samuel hace esa reflexión? ¿Qué cambió en él? A lo mejor vio maneras de poder actuar, más maneras. Sí, vio maneras de actuar. Se le ocurrió lo de tener un cartucho de repuesto, pero solo vio esa posibilidad cuando cambió algo. Decidió pasar de ser inocente a ser responsable. ¿Y qué ocurre cuando pasamos a ser responsables? Pues muy sencillo. Nos vienen responsabilidades. Claro. Nos viene asumir los riesgos, los trabajos, los esfuerzos que suponen dejar de ser inocente. Aquella persona que dice, me han tumbado por el inglés, está declarándose inocente, porque la culpa es del inglés. Pongamos esos ejemplos un poco sencillos, como cuando venía mi hijo a casa y decía, papá, me decía, he sacado un 7. Ya. Me decía, he sacado un 7. Y luego a veces venía a casa y me decía, papá, la profe me ha puesto un 4. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Sí. Cuando venía con un 7, él
era el protagonista. Cuando venía con un 4, era la víctima. El 4 no lo había sacado él. Él sacaba de 5 para arriba. De 5 para abajo se lo ponía a la profesora. De 5 para arriba se lo ponía a él. El balance final, emocional, la responsabilidad, es muy diferente. Cuando al final él dice, a ver si voy a tener yo el problema, asume la responsabilidad y en ese momento a él se le ocurre, arranca la maquinaria de la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo? Pero solamente puedo pensar, ¿qué puedo hacer yo para solucionar esto? Cuando yo me declaro responsable, protagonista de mi vida, no víctima. A mí me no he superado la entrevista porque no tenía yo suficiente nivel de inglés. Eso es otra cosa. Sí, sí. Yo necesito trabajar mi armonía interior porque cuando estoy en una entrevista yo me pongo nervioso. Yo necesito formarme más para conocer bien qué tipo de preguntas se hacen en la entrevista, cómo responderlas. Yo necesito prepararme para hacer una visita comercial y poder guiar bien a mi cliente cuando le quiero vender un producto. Dice que entra un señor todo mojado a una casa y le pregunta a la persona que está allí, uy, vienes chorreando. El inocente, la víctima dice, sí, es que está lloviendo y no veas la que está cayendo. El protagonista, que llega mojado y le preguntas, uff, llegas chorreando, ¿qué ha pasado? Responde diferente, dice, está cayendo, no veas la que cae, y no he cogido paraguas. Claro, sí, sí. El primero responsabiliza su chorreón de agua a la lluvia. ¡Qué fácil! Soy inocente, uy, qué paz, qué tranquilidad. Pero cada vez que salga lloviendo me mojaré. Y eso al final acaba frustrando. El segundo, que es protagonista, asume su responsabilidad. Y llueva o no llueva, o caiga como caiga, sabe que si se prepara y coge un paraguas, un chubasquero, o simplemente se queda en su casa, no se va a mojar. Esa es la persona que está viviendo desde la postura del protagonista. Todos tenemos momentos de victimismo en la vida y todos tenemos ciertas circunstancias en las cuales nos enajenamos del problema porque es normal, es natural, es humano el no querer vivir el peso de nuestras responsabilidades. Y de hecho, es un ir y venir, es un entrar y salir entre el modo víctima y el modo protagonista. De lo único que se trata es de ver hasta qué punto estamos, vamos a decir, evadiendo nuestras responsabilidades, hasta qué punto estamos en esa zona de confort, de comodidad, en la cual encontramos excusas para exculparnos de todo lo que sucede en nuestra vida. Claro. Esta mañana hablábamos, esta mañana o la semana pasada, no recuerdo, porque llevamos varios grupos, no te digo simultáneos, pero uno detrás de otro, tú sabes, en la programación que llevamos. Y en todas las ocasiones el discurso que tenemos es decir, bueno, es que con todo el paro que hay, yo no voy a encontrar trabajo. Ya. Pero sí que hay paro, me refiero. ¿Y qué pasa si, o sea, sí que es externo y no podemos hacer nada? Claro. Mira, pase lo que pase fuera, tú tienes la capacidad de decidir cómo vives eso que está pasando fuera. Y tomártelo desde el punto de vista del protagonismo, a diferencia del victimismo, el víctima dirá, no hace falta que haga nada. Porque hay tanto paro, hay tantos ERTES, no hace falta que haga nada. El que vive desde el protagonismo toma las riendas y teniendo en cuenta cuál es la realidad, el panorama y lo que objetivamente hay fuera, investiga y decide qué puede hacer. Te recuerdo lo que al final mi hijo dijo, a ver si voy a tener que tener yo un cartucho de recambio en el cajón. Por los motivos que sean, hasta ese momento él no había llegado a esa conclusión, no había visto eso con claridad. Yo tampoco se lo ponía fácil,
porque yo era su cómplice. Era el que cogía el coche, iba corriendo a buscar el cartucho de tinta. O a llevarle el equipo de gimnasia si se lo había dejado. O el bocadillo si se lo había dejado. Pero en el momento en el que él se sintió responsable y protagonista de su vida, se le ocurrió. Tened en cuenta la metáfora. Esto es un hecho real, pero tened en cuenta un poco la metáfora. Si tu mente está en la posición de la víctima, por poco que haya afuera, no lo vas a ver. Claro. En cambio, si tú estás en la posición del protagonista, de tomar las riendas de tu vida, vas a tener la capacidad de dirigir tus pasos, sentir lo que es la autoestima de estar dirigiendo todo lo que pasa en tu vida, y tu capacidad de descubrir, porque quien mejor te conoce a ti eres tú, la capacidad de encontrar soluciones tuyas para ti y solo para ti, solo las podrás encontrar tú desde tu interior. Y al final de todo esto, esa carga de responsabilidad te va a aportar muchísima más satisfacción que la frustración que decíamos de la impotencia. Exacto. Actualmente, cuando damos estas formaciones de coach para la búsqueda de empleo o para equipos comerciales, para equipos de trabajo, la sensación de impotencia está muy presente. Está muy presente porque, si tiramos hacia atrás, venimos de una situación de zona de confort, de no plantar cara. Mira, el borreguito que está en la sabana, viendo cómo el león está durmiendo. Si el león está durmiendo 2 días o un día, seguramente, si saliera de su posición de víctima, que quizá la tiene asumida por raza, por genética del animal, y tuviese la capacidad, la posibilidad de reconfigurar su mente, a lo mejor diría, bueno, este bicho se va a despertar ya mismo. Tú, escucha, voy a buscar un árbol bien alto, me voy a subir, voy a echar a correr bien lejos, para que cuando este animal se despierte, no me tenga al lado. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto nos suceden cosas? Mientras tanto sucedía aquello, pues ese lunes por la mañana lo salvamos un día, lo salvamos otro, pero llegó un momento en el que el niño se quedó sin bocadillo, se quedó sin hacer gimnasia y se quedó sin presentar el trabajo. Es decir, el león se lo comió. Pero mientras tanto, igual que le pasa a mi hijo, le pasa a muchas personas, y en estos cursos que damos, es un continuo, y tú también das formaciones de esto, sí. Y sabes que es un continuo escuchar el primer día, a veces el segundo, no oímos más que ve, 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 a la gente balar, simplemente balar, quejarse. En estas formaciones que damos cuesta muchísimo dar la vuelta, porque cuando la persona da la vuelta y decide, no, yo voy a tomar las riendas en mi vida. Los cambios son maravillosos, son espectaculares, ya funcionan solos. Porque, mira, llega un momento que cuando una persona ha asistido a 24 cursos de habilidades comunicativas, dice, he ido a 20 cursos de habilidades comunicativas, verbal y no verbal, de atención al cliente y de ventas. Y esas formaciones no sirven para nada. ¿Os dais cuenta del lenguaje? Ellas no valen para nada. Y continuamente estamos balando. Bien, os quiero dejar la última pregunta para responder en el aire. ¿Qué vas a ser? ¿Víctima o protagonista? Entonces la voy a poner aquí en medio. No sé, así que tal se ve así. Eso es, así. Ahí. Aquí. Ahí en medio. Pum. Y pum. Y bueno, solo hay 3 personas por ahí, alguien recién llegado. Yo quiero ser protagonista en mi vida, No sé, Rosa, ¿tú qué quieres ser? Sí, yo protagonista también. Protagonista. Y si hay alguien más por ahí que esté en este momento escuchándonos y quiera escribir, pues estaremos encantados de leer su comentario. ¿Qué quieres ser tú en tu vida? ¿Una víctima o un protagonista? Claro. Si te conviertes en víctima, vigila, no se te cuele en tu casa una impresora saboteadora. Sí.
Ya, pues Vigila. yo también. Si decides ser víctima, controla, porque puede ser que tu coche sufra una posesión y se quede sin gasolina cuando más lo necesites. Sí, sí. Si decides ser víctima, vigila, porque a lo mejor de repente confluyen todos los astros, se confabulan contra ti y van a por ti. Sí, sí. Y nos dice Y también Esther bueno, que también que protagonista, porque bastante tiempo fui víctima. bastante tiempo fui víctima. Esther ha sido muy generosa estos días de formación, compartiendo un poquito, solamente una muestra de cositas de su vivencia, y ha sido también muy, muy importante. Ahí está María, que estamos ahí teniendo. María también va a ser una de nuestras coaches que colaborará en las sesiones más adelante y planificaremos una sesión. Muy bien, os dejo con la última pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Víctima, protagonista? Aquí nos apuntamos, los poquitos que estamos, a ser protagonistas y hacer rápidamente, siguiendo un poquito con la metáfora, vamos a hacer un buen exorcismo de nuestras impresoras saboteadoras, ¿de acuerdo? Para que nunca se atrevan más a dejarnos tirados un sábado por la tarde o un domingo por la mañana, ¿de acuerdo? Sí. Es muy sencillo, os lanzo la idea que dijo mi hijo, dice, a ver si voy a tener que tener un cartucho de repuesto en el cajón. A ver, y en los casos, por ejemplo, que eres cómplice o gente que se siente víctima pero te echan la culpa a ti y estás alrededor, ¿qué hacemos? Lo mismo. Claro, porque a veces también tenemos sentimiento de culpa y el deshacerse de eso también cuesta. Mira, yo estoy hablando de la gestión personal que uno tiene. Es decir, si yo al final digo, mira, es que yo esto no puedo avanzar porque tengo a alguien que me está lastrando, estás siendo víctima del otro igual. Claro. No, es que yo ya quiero avanzar, pero mira, muchas veces en lo que son las relaciones entre amigos, o entre parejas, o entre compañeros, se da mucho este caso. En coach de equipos sale mucho este tema. Personas que tienen dificultades de relación y enseguida lo que se hace es culpar al otro. Entonces, cuando tú puedes culpar al otro de lo que te está pasando a ti, es lo que pasa en las entrevistas de trabajo. Es que es ese señor el que me pone nervioso a mí. Por tanto, está entrando un factor externo. En este caso no es ni la lluvia, ni es el bocadillo, ni es la impresora. He puesto el ejemplo de la impresora porque es como muy, vamos a decir, muy gracioso y porque es que además la forma en que él se expresaba, es que la impresora se ha quedado sin tinta, y además la señalaba así con la mano, es que fíjate lo que ha hecho, la impresora se ha quedado sin tinta. A ver, vamos a hacer un paso más de sinceridad, Rosa. Sí. Yo he dicho, la puta impresora se me ha quedado sin tinta ahora. Yo, adulto, mayor. Sí. No sé si a ti alguna vez te ha pasado, como un instinto, ¿no? En un momento de frustración, culpar a ese objeto, a tu pareja, a tu madre, al gato, pobrecito, que no ha aparecido. No ha aparecido, claro. Pobrecito, de lo que te está pasando. Fíjate, a ver, que esto a veces, cuidado, en un momento de esto puede ser una simple expresión, ¿no? ¿De acuerdo? Si es una simple expresión, punto. Pero cuando tú te das cuenta que eso te vuelve a pasar y te vuelve a pasar, blanco y en botella. No estás tomando la responsabilidad de eso. En el despacho sabes que tenemos la costumbre a que le empiece la tinta a tontear. Sabéis que yo siempre digo, quiero tener un kit de cartuchos siempre sin abrir. Claro. Claro, eso comporta o poner un aviso en el Google o en la agenda o en el Outlook para que te salte el aviso, porque no podemos retenerlo todo. Pero esa es mi responsabilidad, o la tuya, o la de quien sea. Esta mañana hablábamos, ¿cómo hacemos con las peticiones que entren? Hay que estar atentos y tal. ¿Sí? Porque lo que no podemos es entrar en ese juego de yo no sabía, a mí no me dijeron. Sí. No, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el colegio, eso pasa mucho cuando empiezas en el colegio, que siempre echas la culpa a los demás y cuando te vas a un puesto de trabajo o pasas a ser adulto, no le puedes echar. La gente no entiende que si es la culpa de la impresora o del coche o quien sea. Al final quien es el culpable eres tú y la gente te ve a ti, no a la impresora.
A veces también ocurre que puede ser que en cierto tipo de relación no seas tú quien te estás autoculpando, sino que te culpe un externo, ¿eh? ¿Vale? No sé si antes la pregunta iba por ahí. Pero al final también cuando alguien te está señalando o acusando de algo que no viene de ti, viene de fuera, también hay que plantearse qué poder tiene esa persona que te está culpando de algo. Porque una cosa es ser inocente, ¿no? Y otra cosa es cargar con las responsabilidades que no son tuyas, que vienen de fuera. ¿Me explico? Es decir, cuando alguien te está a ti repitiendo y repitiendo algo para que tú te sientas culpable. Si es un piropo, acéptalo. Si son palabras bonitas, oye, acéptalas, que son buenas. Si son halagos, acéptalos, que son buenos, y más si de quien vienen son sinceros y son fruto de una relación, ¿no? Pero claro, cuando lo que te va viniendo es algo tóxico, es algo negativo, algo tóxico, hombre, cargar con responsabilidades que no son tuyas tampoco es así. Y sentirte culpable cuando es alguien que te ha metido esa culpa, tampoco es. Aquí lo que estábamos hablando es decir, cómo yo me enajeno de aquello que me está pasando. Cómo yo, lo que vendría a ser echar balones fuera, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de expresiones, ¿no? Personas que dicen, ay, disculpa, he llegado tarde porque es que se me ha puesto el camión de la basura delante. ¿Veis otra vez? Sí. Lo que viene ahí. Viene siempre de forma natural del ser humano, siempre a querer exculparse de todo lo que sucede. Y un poquito, aunque vamos a repetir un poco el tema, pero podemos ir cerrando el bucle. Inicialmente, el saber que llego tarde porque está el camión de la basura delante me trae un confort. Me exculpa, me hace inocente. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente vuelve a aparecer el camión de la basura en la misma calle y a la misma hora y vuelvo a llegar tarde. Qué bien, no tengo culpa. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Pero hay un momento en el que, como tú no eres culpable, que eres inocente, tampoco puedes intervenir en la solución. No estás en el modo solución porque eres la víctima. No tienes culpa. Al final, si tú, por algún motivo, porque en el trabajo te lo echan en cara, porque tus amigos te lo echan en cara, por lo que sea, decides que no puede ser y entras en esa fase de impotencia, de frustración, no te quedará más remedio que dar el salto de ser la víctima a ser el protagonista. El camión va a estar igual ahí todos los días. Sí, sí. En el momento que tú asumas la responsabilidad, tu mente ya generará ideas. Cambiar de calle, salir un rato antes, un rato después, buscar otro itinerario, yo qué sé. Pincharle las ruedas al del camión, eso no, que es ilegal. Y el camión no te lo quita nadie de delante. Entonces ya ni llegas. ¿Sí? Pero ese es el cambio de posición. La clave al final es decir, ¿dónde yo quiero estar? ¿No? Podríamos hacer un cierto paralelismo entre vivir como víctima y vivir en la zona de confort. ¿No? Tiene elementos comunes. Cuando uno sale de la zona de confort, entra en la zona de aprendizaje, en la zona de cambios, en la zona que a lo mejor aparecen miedos, tensiones e incertidumbres. Pero una vez yo supero esa emoción y exploro, mi zona de confort se abre más. Pero para eso tengo que tomar la decisión de salir de esa zona de confort, de salir de ese modo de víctima. Mira, ¿está bien estar un ratito en la zona de víctima? Hombre, pues sí, por favor, porque oye, un poquito de pataleo, un poco de rabia y de penita. Exacto. Y de llevarnos al hombro, eso está muy bien. Pero tomar nota. Tomar nota. Es normal que los hijos al principio, cuando son jovencitos, estén en esa zona de confort. ¿Por qué? Pues porque papá y mamá nos proveen de todo. Nos preparan el bocadillo, nos preparan la ropa del gimnasio. Cuando vuelves, tiras la bolsa de gimnasia y mamá viene, la recoge, la mete en la lavadora y milagrosamente aparece la ropa otra vez limpia, planchada en el armario o incluso dentro de la bolsa de deporte otra vez. Sí. O nos avisan que no lleguemos tarde, todo eso. Exacto, te llaman, venga, levántate, que hay que ir al colegio. Entonces tienes a mamá despertador o papá despertador, luego mamá y papá chofer. Si se te ha olvidado el bocadillo, tú tranquila, que sin almorzar no te quedas, porque mamá te trae el bocadillo, esté donde esté. Entonces es normal que durante unos años estemos en esa fase de confort, del nido y tal, ¿no?
Y poquito a poco, poquito a poco, uno va tomando responsabilidades, poco a poco, y ese ejercicio hay que trabajarlo poquito a poco, poquito a poco. Pero fijaros que esa necesidad de estar protegidos, de estar siempre que alguien te haga un poco las cosas o te lo pongo fácil, esto nos acompaña toda la vida, porque es normal que llevemos mal las dificultades. ¿Vale? Por eso os decía que es normal tener un ratito, yo qué sé, de bajón, de querer que te protejan, de sentirte inocente, porque es una zona muy tierna, se está muy bien ahí, muy bien ahí. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Pero fijaros que cuando no se sale de ahí, cuando se permanece ahí, te llega la frustración, porque ves que no puedes hacer nada. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar alguna cosita, apuntar algo por ahí. Sí, bueno, vamos a esperar unos momentos. También supongo, a ver, que cuando hablamos de zona de confort, a la que sales de experimentación o cuando ya eres responsable o eres protagonista, también al principio o alguna vez te llevas alguna, hablando así, una hostia o... Pues por supuesto que sí, es que es normal. Mira, como no te vas a llevar nunca un ostión, como tú dices, o un tropezón, es manteniéndote en el nido, ahí, quietecito, quietecito, quietecito. Mira, has hecho una comparación muy buena, porque en mi casa alguna vez los pajaritos han decidido crear allí sus nidos. Y claro, los pajarillos están ahí en el nido y mamá les trae todo, constantemente están ahí acurrucados, bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos hemos dado cuenta que cuando hay un nido, ahora creemos que hay un nido, no sabemos dónde, creemos que hay un nido por una sencilla razón, porque hay una pareja de pájaros, de estos grandes que parecen como urracas, que van juntos, sospechamos que es papá y mamá, urraca, no son urracas, son merlas. Ah. Un pájaro negro, que es medio blanco, medio sí. negro. Y sospechamos que hay un nido porque hay un gato merodeando. Uy. Y el gato ya se ha enfrentado varias veces a esa pareja de... Yo creemos que es una pareja, pero que se han enfrentado al gato este tipo de pájaros grandes, un cacharro Sí, así de sí, pájaro. ya sé cuáles dices. ¿Sí? Vale. En otras ocasiones que hemos visto esto, han llegado a anidar en sitios muy raros de nuestra casa. Y cuando el pajarillo empieza a querer ser protagonista, a salir del nido, no veas los ostiones que se pegan. Es más, hemos llegado a ver algún pajarillo que en ese intento de salir de ese nido, claro, ¿qué ocurre? Que cuando un pajarillo sale del nido y si está en el campo, el nido, que abajo hay hierba o hay campo, pues a lo mejor el pajarillo cae y más o menos lo supera. Pero claro, en una ocasión donde habían hecho el nido, el pájaro cayó en el suelo pelado, puro y duro. Pobre. Claro, tampoco sabemos la habilidad que tenía el pajarico para volar, pero efectivamente lo que tú me decías, cuando uno sale de la zona de confort, tiene que estar preparado para encontrarse inconvenientes, para encontrarse obstáculos, caídas, golpes, como tú decías, pegarse alguna hostia de las gordas, pero la otra opción que te queda es frustrarte en la impotencia. Claro. Al final, con cada paso que se da, se aprende. Y sí que es cierto que cuando uno quiere salir y quiere tomar protagonismo, también se desarrollan otras herramientas. No se sale al mundo del protagonismo en plan kamikaze. Se sale con aprendizaje, se sale observando, se sale preguntando. No hace falta tirarse a la piscina sin agua. Sí, sí, eso es muy importante también. No hace falta salir de la zona de confort. Tenemos que tomar referentes, observar cómo lo hacen otros, preguntar, aprender, pedir ayuda, que es muy importante, saber comunicar y pedir ayuda para salir de la zona de confort no implica que seas, como digo, un kamikaze, que se lanza y a lo que sea, sea. Lo que sí que es cierto es que vamos a tener que adquirir responsabilidades, el peso de lo que yo hago, la consecuencia de lo que yo hago y cargar sobre mí ciertas cosas que hasta ahora no. Cuando mi hijo me dijo, pasó un tiempo y me dijo, papá, se me está acabando la tinta de impresora, tendríamos que ir a comprar otro cartucho. Yo le dije, vamos. Claro. Yo no puedo coger el coche con 11 años, ni con 12, ni con 13. Exacto. Entonces, el hecho de que yo le acompañe no indica que yo esté ahora haciéndole el trabajo a él como le hacía antes. Él me dice, papá, se me está acabando el cartucho
y quiero comprar otro. ¿Me llevas? Pues claro que te llevo. Pero fíjate que estoy yo, en ese momento, a sus órdenes. Sí. Él es protagonista de tener su cartucho de tinta y me dice, oye, llévame que necesito otro cartucho. O llévame a tal sitio que quiero imprimir unas hojas. Hubo ahí ese cambio en el cual, lógicamente, el proceso de maduración normal, la persona va cogiendo la responsabilidad. Mientras tanto, pero bueno, yo, de todas formas, Rosa, Sí. para terminar, yo cada noche cojo la impresora y la desenchufo de la corriente. A ver si... Porque no me fío de que esa impresora siga poseída por algún fenómeno extraño. Uy, tanto. Nunca se sabe. ¿Vale? Porque seguro que todos tenemos fenómenos extraños en nuestra casa. Y quien necesite le doy una dirección de un exorcistador, chachi, que te coge la impresora y le saca todos los espíritus a la impresora. Muy bien. Bueno, pues muy bien la charla. Bien. Ya no hay más preguntas, pues lo vamos cerrando aquí. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Sí, no, supongo nos veremos ya la semana que viene, creo que el martes. Bien, vamos a ir organizando el calendario un poquito sobre la marcha, porque ahora se nos juntan con todas las formaciones que estamos haciendo online para ayuntamientos, se nos juntan con unos también webinars que estamos haciendo a través de nuestro campus de formación para diferentes marcas de clientes con los que trabajamos. Y también, como decía Rosa, iniciamos ya pronto un calendario de webinars, digamos que hicimos de ACO y para nuestros amigos de ACO. Los estamos comunicando a través de las redes sociales y con la opción de registro. Para asistir a estos webinars habrá que hacer un registro. La ventaja que tendrán estos webinars, pues que podremos interactuar mucho más con el sistema, usamos el sistema Zoom, con lo cual podremos hablar, preguntar, conversar, interactuar. Recordad que tendréis que hacer un registro, ya se os darán instrucciones. Las personas que quieran participar de estos webinars, mediante registro, me imagino que la mayoría de personas que nos escucháis o seguís nuestros directos ya habréis participado en sesiones de Zoom. Al principio, hace 3 meses, esto de Zoom, como mucho sonaba Zumba. Sí, sí. O azul de una abeja. Pero, como decíamos al principio, hay que ver en 3 meses cómo ha llegado la transformación digital, cómo los maduretes nos hemos tenido que espabilar a una velocidad increíble de cosas que imaginábamos que nunca íbamos a hacer y, sin embargo, hemos aprendido a hacer. Manejar una sesión de Zoom, pedir la palabra, trabajar en grupos en Zoom, hacer videoconferencias de todo tipo. Y cómo ha habido esa especie como de aceleramiento total en tener que incorporar todo ese tipo de técnicas y de prácticas. Yo creo que es bueno para toda la sociedad. Estamos convencidos de que cuando pase esta pandemia habrá una cierta porción, no sabemos qué porción ni qué porcentaje, ¿no?, de trabajos, de reuniones que se seguirán trabajando a nivel digital. Y otras, evidentemente, volverá al presencial. Yo comentaba con alguien no hace mucho que es curioso porque en época de pandemia yo he visto más veces a mi madre que cuando no había pandemia. Sí, a veces ha pasado, y familiares, que no veías, nunca lo veías más en... Sí, verla, ¿eh? Verla a través de una cámara, pero verla. Sí, pero verla, sí, sí. Pero verla. Y ya no digamos las llamadas por teléfono. Pero vamos, lo necesario que ha sido al principio, cuando estábamos en la época más dura de confinamiento, mi madre, nuestra madre, está ahí mi hermana, por ahí, Sí, está Margarita. está aplaudiendo. Que tenemos una madre, llamamos la madre 5.0, es la 5G, mi madre, manejando todas las redes sociales posibles. De vez en cuando revienta el móvil, en el sentido más literal de la palabra, y hay que ir a metérselo en la UBI, el móvil, porque hace cosas raras. Pero ella maneja perfectamente el WhatsApp, el Instagram, hace comentarios, hace likes, me gustas, de todo. Y como en ese tiempo duro de confinamiento, yo sé que mi hermana lo hacía mi hermano, y lo hacía incluso mi mujer, y ella, como teníamos casi cada día esos encuentros, esas charlas cara a cara, face to face, de lo que ahora hemos llamado algunos, hemos bautizado como presencial virtual. Sí. El concepto presencial virtual, es decir... Porque tampoco al final te acostumbras, y al final
como lo relacionas no se pierde tanto. Al principio parece más frío, pero en el fondo no es tanto. Claro, y porque en el fondo tú, Rosa, estás ahí de verdad, yo estoy aquí de verdad. Sí. No es como una grabación, como si yo te mando un vídeo y te cuento una historia, eso está enlatado. Pero en lo que llamamos streaming, en real, lo que es una videoconferencia de WhatsApp es real, solo nos falta tocarnos, de momento. Pero estamos ahí en real. Y lo cierto es que no me gustaría que pasara la pandemia y de repente volviese a estar viendo a mi madre una vez cada 2 semanas. De verla, me refiero. Y por eso digo que va a quedar ahí. Dice, oye, pues voy a hacer una videoconferencia con mi madre, aunque ya no haya pandemia, aunque ya no estemos en casa, aunque ya podamos movernos en un futuro, quedará. En formación, igual. Habrán formaciones que será necesario volver a lo que es el presencial físico, el toca-toca. Sí. Pero habrán cositas, reuniones, que realmente será mucho más práctica realizarlas así. Pequeñas formaciones, pequeñas píldoras, según qué tipo de formaciones. Y esto nos ha ayudado mucho a ponernos al día. Exacto, sí, sí. Muy bien, pues si te parece lo dejamos aquí. Dejamos aquí y bueno, que vaya muy bien la semana. Muy bien, gracias Rosa. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.